A continuación, vamos a ver lo que es la flexión compuesta y cómo estudiar estructuras que están sometidas a una flexión compuesta. Entenderemos por flexión compuesta aquella situación en la que una viga o la sección de una viga está sometida simultáneamente a un momento flector y a fuerzas normales. Al igual que hicimos con la flexión desviada, normalmente nos interesa encontrar cuáles son las tensiones normales inducidas por la flexión en un punto determinado. Para la flexión compuesta haremos lo mismo y aplicaremos el principio de superposición al igual que hicimos con la flexión desviada. La tensión normal provocada por una flexión compuesta la calcularemos como la superposición de todas las contribuciones posibles que hay en esa flexión compuesta. La contribución de la fuerza normal, que sería la fuerza normal dividido por área, como ya hemos visto en vídeos anteriores. La contribución de la componente z del momento flector, que sería esta componente que ya hemos visto también en temas anteriores. Y la componente de la componente y del momento, que la hemos visto en la flexión desviada. La suma de estas tres componentes nos darán la tensión normal total inducida por una flexión compuesta de una viga o una sección de una viga. Hay que tener en cuenta que esta fórmula anterior solo servirá si el pandeo es despreciable, es decir, cuando esta fuerza normal sea de compresión y tengamos que considerar el pandeo, entonces no podremos aplicar esta fórmula. Además, también hay que tener en cuenta que esta fórmula es la fórmula más general de todas las situaciones que hemos visto hasta el momento. Con ella podemos calcular, por ejemplo, cuál es la contribución de una fuerza normal pura. Si consideramos que los dos componentes del momento flector es cero, recuperamos la fórmula que ya habíamos visto para esfuerzos normales puros. Podríamos estudiar, por ejemplo, la flexión simple a lo largo del eje Z, que es lo que también hemos visto al principio de la sección de flexión, que sería considerar la fuerza normal nula y la componente ni nula. O, por ejemplo, simplemente una flexión simple, un momento a lo largo del eje Y, o cualquier otra combinación que hayamos visto hasta el momento. Esta es la fórmula genérica y bastaría recuperar situaciones más sencillas poniendo las componentes que sea necesario a cero. Volviendo otra vez a la flexión compuesta, podemos calcular cómo es el eje neutro de la manera habitual, es decir, igualando las tensiones normales a cero. Cuando hacemos esto, podemos observar que la ecuación del eje neutro es una recta, igual que en la flexión desviada, pero en este caso esta recta tiene un término independiente. Este término independiente es el que hace que la recta no pase por el centro de gravedad. Por tanto, una diferencia notable entre la flexión compuesta y la flexión desviada es que el eje neutro de la flexión compuesta no pasará por el centro de masas, por el centro de gravedad de la sección. También, otra cosa a tener en cuenta es que esta pendiente es exactamente la misma que teníamos en el caso de la flexión desviada. De hecho, la flexión desviada tendrá la misma ecuación del eje neutro cuando esto sea cero. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que cuando estamos haciendo una flexión compuesta, para averiguar o para calcular o estimar la pendiente del eje neutro, bastará tratarlo como si se tratase de una flexión desviada, es decir, despreciando los efectos de la fuerza normal. La pendiente del eje neutro vendrá exclusivamente determinada por las componentes I y Z del momento flector y, obviamente, por el ratio de la relación entre los momentos de inercia. La fuerza normal lo único que hace es desplazar paralelamente este eje neutro hacia un lado o hacia otro. En este cuadro podemos resumir cuáles son las diferentes situaciones del eje neutro para distintos tipos de flexión que hemos visto hasta el momento. Tenemos la flexión pura simétrica. En este caso, una flexión pura simétrica será simplemente cuando tenemos un momento flector. Este momento flector puede estar situado a lo largo del eje Y o a lo largo del eje Z. En el caso de que esté a lo largo del eje Z, el eje neutro estará situado justo encima del eje Z, como muestra esta figura. Si el momento flector estuviera situado a lo largo del eje Y, entonces el eje neutro estaría situado justo encima del eje Y. Cuando la flexión pura tiene componentes en las dos ejes principales de inercia, Y y Z, entonces el eje neutro pasará por el centro de masas y tendrá una cierta inclinación. Recordemos que esta inclinación la podemos averiguar o estimar a partir de la dirección que tiene el momento flector y sabiendo cuál es el eje principal de inercia que tiene el momento de inercia más pequeño. En el caso de una flexión simple, tendremos un momento flector
y unas fuerzas cortantes actuando simultáneamente. Si la flexión es simétrica, pues al igual que antes, tendremos que el eje neutro estará situado encima de uno de los dos ejes principales de inercia. Si el momento flector está situado a lo largo del eje Y, pues tendremos el eje neutro sobre el eje Y. Si el momento flector está situado sobre el eje Z, el eje neutro estará situado sobre el eje Z. Cuando el momento flector tiene componentes a lo largo de los dos ejes principales de inercia, el eje neutro también volverá a pasar por el centro de masas y tendrá una inclinación determinada que podremos averiguar o podemos estimar a partir de la relación que hemos comentado antes. El eje neutro siempre estará situado entre el vector momento flector y el eje que tiene el momento de inercia más pequeño. Estas dos situaciones son totalmente indistinguibles por lo que respecta a la posición del eje neutro. En el caso de la flexión compuesta, que tenemos un momento flector y fuerzas normales actuando simultáneamente, pues podemos tener en la flexión simétrica pues la componente del momento flector situada a lo largo del eje Z. En ese caso el eje neutro será paralelo al eje Z, pero no pasará o no estará situado encima del eje Z, sino que estará desviado de manera paralela al eje Z hacia una dirección, hacia abajo o hacia arriba, todo en función de la fuerza normal que apliquemos. Si el momento flector estuviera situado única y exclusivamente sobre el eje Y, en este caso el eje neutro sería vertical y también estaría situado o bien a la izquierda o bien a la derecha del eje Y en función de la fuerza normal que aplicásemos. Si el momento flector tiene componentes a lo largo de los dos ejes, entonces el eje neutro tendrá una cierta inclinación que también podremos calcular o estimar a partir de la ley que vimos o de la norma que vimos para la flexión desviada, y después estará desplazada hacia un lado o hacia otro del eje neutro, siempre paralela a esta inclinación que habremos deducido a partir de las componentes del momento flector, y una vez más no pasará por el centro de gravedad. Por tanto, la flexión compuesta no tendremos el eje neutro nunca pasando por el centro de gravedad, mientras que en la flexión pura y flexión simple sí que el eje neutro pasará por el centro de gravedad. El cálculo de las deformaciones cuando tenemos una sección o una viga sometida a flexión compuesta la volveremos a hacer mediante el principio de superposición. En este caso, sumaremos vectorialmente el desplazamiento provocado por las fuerzas normales, que será un desplazamiento a lo largo del eje X, el desplazamiento provocado por momentos en la componente Z del momento flector, que son desplazamientos a lo largo del eje Y desplazamientos provocados por la componente Y del momento, que son desplazamientos en Z. Una vez más, esto es una suma vectorial con tres vectores situados a lo largo de cada uno de los ejes cartesianos. Y para encontrar el módulo de desplazamiento total, pues deberíamos hacer la suma vectorial de estas tres componentes. En esta tabla, o con esta tabla acabamos este vídeo, y es un resumen básicamente de las componentes que podemos tener en una flexión compuesta. Es decir, es la suma de todas las componentes, de la manera más genérica, que tenemos para sumar todas las posibles componentes de fuerzas y momentos que tenemos. Podemos tener fuerzas a lo largo del eje X, fuerzas normales, a lo largo del eje X, que nos provocan desplazamientos a lo largo del eje X. Las fuerzas o las componentes a lo largo del eje Y de las fuerzas nos provocan momentos flectores a lo largo del eje Z y desplazamientos a lo largo del eje Y. Las componentes en Z de las fuerzas nos provocan momentos a lo largo del eje Y y desplazamientos a lo largo del eje Z. Para calcular las tensiones normales, cogemos estas fuerzas normales y estas componentes del momento flector y las sumamos mediante esta fórmula de aquí. Para los desplazamientos, cogemos estos desplazamientos y hacemos la suma vectorial para obtener el desplazamiento total provocado por una flexión compuesta. Y con ello tenemos un resumen de todas las posibilidades, de las acciones que hemos visto hasta el momento en estructuras 1 y a lo largo cómo estudiarlos por respecto a las tensiones normales que inducen y los desplazamientos que inducen.